parlamentario de Vox y en su nombre su portavoz, el señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón no podemos estar más en desacuerdo con la gestión de su Gobierno. No compartimos su visión de la realidad, ni el modelo territorial que defiende su partido, ni la forma que ha tenido de afrontar la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 y ahora de la guerra de Ucrania. Esta legislatura, pero especialmente este último año, ha puesto de manifiesto su incapacidad, la de su Gobierno, de articular soluciones políticas a los problemas reales de Aragón, y ello es debido a que ustedes siempre han ido por detrás de los acontecimientos, esperando que los problemas se solucionaran por sí solos. Presume de un aragonesismo moderno que denomina del siglo XXI y de un autonomismo que ha permitido liberar las energías adormecidas durante siglos. Vox estamos orgullosos de la grandeza de la antigua corona de Aragón, pero no estamos de acuerdo en la utilización de nuestra historia para la construcción de una identidad, el aragonesismo, que lo único que puede llevar es a reafirmar postulados nada diferentes a los que se acontecen en Cataluña o en el País Vasco. Señor Lambán, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede avanzar en el autogobierno y a la vez decir que España es una prioridad aragonesa y que quiere una España fuerte y unida. Ustedes, los socialistas, siempre mirando al pasado, pero saltándose algunas páginas del libro de historia. En ese sentido, no queremos dejar pasar por alto el uso partidista que usted está realizando del 40 aniversario del Estatuto. Señor Lambán, no pierda ocasión de repetirnos como un mantra los beneficios que ha supuesto estos 40 años de Estatuto para los aragoneses y que ha favorecido esa visión, como usted dice, de ese aragonesismo moderno. Pues bien, queremos decirle que este Estatuto ha traído a los aragoneses los mismos parabienes que el Estatuto de la región de Murcia, a los murcianos, o que la República Francesa a los habitantes de la región de Occitania. No podemos compartir que el crecimiento económico y las mejoras sociales de estas últimas 4 décadas sean consecuencia del autonomismo. Y lo que sí afirmamos es que el centralismo autonómico ha justificado una administración cada vez más sobredimensionada para dar cabida al entramado político que han disparado el déficit y la deuda, hipotecando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y ha incrementado la desigualdad entre españoles. Además, le advertimos, como hicimos el año pasado, que avanzar en un aragonesismo con los compañeros de viaje que tiene nos puede llevar a legitimar la insolidaridad entre regiones que se han vivido en Cataluña y que tiene como consecuencia el enfrentamiento entre los españoles y la alteración de la convivencia pacífica. Otra de las características de su Gobierno ha sido su escaso carácter dialogante a la hora de tener en cuenta las aportaciones presentadas por los grupos de la oposición, muy alejado, desde luego, de la imagen que quiere transmitir de centralidad y de moderación. Su Gobierno, al igual que el Gobierno del señor Sánchez, está formado en parte por extremistas de izquierda. Esta es la realidad, le guste a usted o al señor Aliaga, o no les guste. Estos y no otros han sido los compañeros de viaje que ustedes han elegido y no son para nada ni centrados ni moderados. Su Gobierno es un espejo del Gobierno del señor Sánchez y cuando aquí se ha hablado de bajar impuestos de sucesiones y donaciones por una iniciativa de Vox, se resquebraja. Cuando se ha hablado de apoyar el turismo en los valles del Pirineo con la unión de estaciones, se agrieta. Y cuando nos oponemos al rodillo ideológico con las leyes de género o la exclusión lingüística, incluso con una lacra que a tantas familias afecta como la ocupación ilegal, se les ven las costuras, y no son costuras nada moderadas, sino todo lo contrario, porque ustedes anteponen su sectarismo ideológico al sentido común y su propio bienestar al de las familias de nuestra tierra. En su discurso vuelve con la idea de ese Aragón social, verde y digital, basado en la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda política con importantes implicaciones en el día a día de los aragoneses, por ejemplo, a la hora de comprar un vehículo, en los condicionantes medioambientales de la PAC, en las restricciones para desbrozar el monte o no, o para limpiar los márgenes de un río,
afecta al paisaje plagado de molinos, placas y cables de muy alta tensión, afecta a los impuestos que pagamos, a los materiales que utilizan los empresarios para producir cualquier cosa, a lo que comemos, hasta la temperatura de una oficina, un comercio o de un bar. Afecta a todos los ámbitos de la vida y, sin embargo, ¿sabe qué? A nadie nos han preguntado si estamos a favor, si compartimos los ritmos de implantación de estas nuevas tecnologías o cuántos impuestos estamos dispuestos a pagar para llevar a cabo esta transición. La realidad, señor Lambán, es que la izquierda ha usurpado el debate político, la confrontación libre de ideas y, por supuesto, no ha permitido votación alguna, por lo que no se sabe realmente cuál es la voluntad mayoritaria de los españoles en esos temas. En Vox afirmamos que todo esto sería, por tanto, motivo evidente de una consulta ciudadana de acuerdo al artículo 92 de nuestra Constitución, que establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Este punto debería tenerlo en cuenta todas las fuerzas políticas cuando tan alegremente se habla de esta agenda y de unos objetivos impuestos por élites y organizaciones supranacionales. Luego llegan los lamentos, cuando los representantes españoles son incapaces de defender a nuestros agricultores y ganaderos ante Bruselas y tragan con una PAC cada vez más condicionada. Para Vox en Aragón, el desarrollo de Aragón debe de ir de la mano del crecimiento del resto de las regiones de España. España debe recuperar el prestigio perdido a nivel internacional y apostar por un proyecto europeo de naciones libres y soberanas que cooperan en busca de intereses comunes. Especialmente debían de tenerlo en cuenta aquellas fuerzas políticas que quieran gobernar, que desde luego no pueden estar constantemente aplaudiendo sin más todo lo que la izquierda les propone. La situación inflacionaria actual, el incremento de los precios de todo, de los combustibles, de las materias primas, de los alimentos, de todo, no es algo sobrevenido. No es algo que no estuviéramos avisados con indicadores económicos ya adelantados el año pasado. Y, por supuesto, las consecuencias son previas a la guerra de Ucrania. Como tantas veces repiten ustedes para justificarse, para buscar una excusa exterior ajena a su labor de gobierno. La inflación tiene que ver más con el seguidismo a la Agenda 2030, con nefastas derivadas en el sistema productivo, como son los derechos de CO2 impuestos a modo de impuesto añadido a la producción que incrementan los precios. O como es la obligatoriedad de descarbonizar toda la economía en plazos y ritmos irreales, que han hecho encarecer los precios de todas las materias primas, repercutiéndose en los precios finales. También tiene que ver con el señor Sánchez y su nefasto gobierno, para generar problemas donde no los hay, enemistándose con Argelia, que era nuestro principal proveedor de gas. Estos y no factores sobrevenidos exteriores explican mejor lo que ha pasado, si es lo que se pretende es no engañar y confundir a los aragoneses. Ahora bien, todo ello en el Aragón real, señor Lambán, no en el que usted dibuja, tiene serias afecciones. Se están multiplicando los cierres de las pymes y autónomos. Somos campeones nacionales, con un 17% más de cierres respecto al año anterior. Ayer usted se olvidó de este importante tejido productivo. Hoy ha hecho alguna pequeña mención a los autónomos. Ayer solo habló de grandes y vistosos proyectos de multinacionales. 1 de cada 5 empresas creadas en los últimos 5 años ha cerrado en Aragón. Aquí también vamos de los primeros de la clase. Se han incrementado la morosidad empresarial de las pymes y autónomos un 73,3% en el segundo trimestre, que son los que están sufriendo realmente la crisis. Si a ello unimos que las familias no llegan a fin de mes y que se han disparado también la petición de créditos al consumo y impagos de facturas de la luz, de telefonía o de cualquier otra cosa, podemos concluir que la situación económica no es la que usted nos pinta, sino que esta inflación nos está afectando de una forma determinante, una inflación altísima, ya en el 9,4%. Una inflación que está empeorando a la clase media aragonesa, y esto nos preocupa a Vox, a diferencia de a otros grupos de esta Cámara, también algunos que le apoyan, que parece que les preocupa más que en Aragón haya más ricos que había hace unos años. Muy mal, señor Lambán, muy mal. Usted ha sido incapaz de presentar hasta la fecha ninguna propuesta de reforma del sistema fiscal aragonés y hoy, en la réplica al segundo grupo de la oposición,
presenta unas propuestas que no sé si es que las han debido de acordar los grupos de cuatripartito esta mañana o a lo mejor, no sé, en algún momento ha debido de… Pero bueno, lo lógico sería que para que hubiéramos podido hacer un debate sosegado sobre esas medidas, pues las hubiera ya expuesto ayer. Muy mal, señor Lambán. En cualquier caso, estas medidas llegan tarde, porque la inflación, como ya le hemos recordado en más de una ocasión, ya estaba el año pasado para estas fechas en el 7,2%. Entonces sí que hubiera sido interesante y sí que hubiéramos agradecido a los grupos de la oposición que nos hubiera pedido nuestra opinión. En cualquier modo, queremos que los aragoneses conozcan que Vox, efectivamente, como lo ha dicho, presentó en tiempo y forma una serie de propuestas de reducción fiscal y especialmente de reducción del gasto político improductivo, para que sean creíbles las anteriores, que van en la línea a lo que venimos exigiendo a lo largo de la presente legislatura. Le propusimos una bajada significativa de impuestos y tasas, primero de forma inmediata, ya que es perfectamente viable a corto plazo en base a los incrementos que ha habido de recaudación. Se trataría de devolver parte de ese dinero que ha sido sustraído a los aragoneses y luego les propusimos, como también se ha comentado, deflactar el IRPF en sus 4 primeros tramos autonómicos en los mismos términos que los incrementos del índice del coste salarial, siendo nuestro objetivo final la eliminación del tramo autonómico del IRPF. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones solicitamos aplicar a todos los grados una bonificación del 99%. Bonificar la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales del 100% para la compra de vivienda habitual, cuyo precio sea igual o inferior a 300.000 euros, una reducción en el tipo general del 1,5 al 0,5 del impuesto de actos jurídicos documentados, bonificar al 100% el impuesto de patrimonio y, por último, reducir las tasas al 50% en tanto en cuanto la inflación subyacente estuviera por encima del 3% por las afecciones que tiene especialmente en el sector agroalimentario. Estas medidas estimamos que podrían suponer un ahorro para los aragoneses de unos 256 millones de euros. Lo que nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo, y espero que hoy nos pueda dar una contestación, es que en la reunión que mantuvimos con el consejero de Hacienda se oyó la segunda parte de nuestra propuesta, que para nosotros es la fundamental, que es la reducción del gasto, que su Gobierno no contempla y que las propuestas que ha lanzado hoy tampoco contemplan. ¿Qué cree que responderían los aragoneses si se les preguntara por la conveniencia de reducir gasto político improductivo, las subvenciones a sindicatos, patronal o partidos políticos? ¿Qué cree que dirían? Para construir una estrategia fiscal creíble y sostenible a corto y medio plazo, hay que proceder a una reducción significativa del gasto político improductivo, que debe afectar a toda la Administración regional como al sector público instrumental, y con ello liberar recursos para, por ejemplo, poder bajar impuestos de una forma real. Luego ya me referiré, si me da tiempo, a las propuestas que usted ha planteado. Construir centros de salud, centros educativos, mejorar las ayudas a la dependencia o mejorar las infraestructuras. Desde ayer sabemos que el techo de gasto ustedes lo incrementan nada menos que en un 13,52%, 800 millones de euros más que el año pasado. Todo ello con unas previsiones de incremento del del PIB, que no superan, según ustedes, el 2,1% y, según la AIREF, el 1,5%. Todas ellas, en cualquier caso, muy optimistas. Si a esto le sumamos que en el año electoral no tendrán ningún reparo en sacar la chequera, nos tememos que la deuda seguirá aún más desbocada. Según los últimos datos publicados relativos al segundo trimestre de 2022, ya alcanza los 9.200 millones de euros de endeudamiento. Este dato frío quizá le diga poco a los ciudadanos, pero si recordamos que en el año 2000 teníamos 940 millones de euros de deuda, vemos que se ha incrementado 10 veces. ¿Usted cree que los aragoneses han visto mejorados los servicios públicos en la misma proporción? ¿10 veces desde el año 2000? Pues indudablemente no. Señor Lambán, no podemos seguir gastando por encima de nuestras posibilidades. Si queremos garantizar los servicios básicos y seguimos apostando por el estado y el bienestar de los ciudadanos, que no de los políticos, debemos reducir el gasto público y adecuarlo a los ingresos. Debe eliminarse carga fiscal al ciudadano y a los autónomos y pymes que les dé oxígeno, les permita generar ahorro, les dé libertad para consumir o invertir y genere, en definitiva, economía,
que es lo que genera impuestos y lo que sustenta todo. Por ello, desde Vox le proponemos, como se lo hemos propuesto también a través del consejero de Hacienda, detectar y suprimir duplicidades, como la cooperación aragonesa al desarrollo y la acción exterior ejercida por Aragón, al ser ambas competencias de ámbito nacional. Fusionar consejerías y direcciones generales que desarrollen competencias relacionadas, como son todas las referentes al área de economía e industria o las referentes a educación y universidades. Revisar el programa de subvenciones nominativas, que suponen más de 35 millones de euros, suprimiendo de él las subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales, por entender que deben de ser financiadas por sus propios afiliados y no soportadas por todos los aragoneses. Por el contrario, donde no se deben escatimar recursos económicos es para garantizar los servicios públicos esenciales, tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Hablemos de la sanidad. En la primera comunicación que nos envió afirmaba que en materia sanitaria han cumplido el 81% de los objetivos que se propusieron en su plan de gobierno para el departamento. ¿Pero de qué objetivos está usted hablando? ¿Qué cree que opinan los aragoneses que llaman a su centro de salud y no les cogen el teléfono o llevan más de un año esperando que se les opere? ¿Colapsar la atención primaria y los quirófanos formaban parte de su plan de gobierno? La situación de la sanidad pública aragonesa ha empeorado bajo su gobierno y tanto los 3 consejeros de Sanidad que han dirigido el departamento en sus 2 legislaturas como usted mismo han demostrado su incapacidad para frenar este deterioro. Hay aspectos muy importantes a los que deben darse soluciones inaplazables. Lo cierto es que gestionan la sanidad a golpe de titular, con medidas siempre cortoplacistas que solo buscan acallar un estado de opinión crítico ante un mal dato, como el de las listas de espera, pero sin ofrecer soluciones a futuro, sin una clara estrategia y sin medidas concretas. Van, como ya les hemos dicho en alguna ocasión, como pollos sin cabeza durante toda la legislatura. Celebramos la construcción de 2 grandes hospitales en la provincia de Teruel. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Que llevan décadas esperando ver la luz. Pero echamos en falta otros proyectos, como la construcción de un nuevo hospital en Zaragoza, en la margen izquierda. Usted ha hablado hoy de unas pequeñas reformas. No lo sé qué grado de reforma. También estaría bien que pudiera ampliar esa información, quizás en el periodo de réplica, como antes con la intervención de Ciudadanos. Y del apoyo a muchos municipios para mejorar el deplorable estado de muchos consultorios locales, como ya denunciamos desde este grupo. Respecto al plan para la reducción de la lista de espera quirúrgicas, es lamentable que han tenido que esperar a que se hiciera conocedor el dato y que se le pusiera la cara colorada para que ustedes reaccionasen y quisieran hacer algo. ¿Por qué no se han ejecutado los contratos de servicios referidos al acuerdo marco para la realización de procedimientos quirúrgicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, que estaban ya acordados en el año 21 por valor de 31,5 millones de euros? Si se hubieran hecho, probablemente no habríamos alcanzado las cifras que como he comentado, les puso la cara colorada en el mes de mayo de este año. Es su inacción y la mala gestión de estos últimos años la que ha llevado a Aragón a liderar este ranking de lista de espera quirúrgica. Y lo que no podemos admitir es que nadie asuma esta responsabilidad. Respecto a la grave situación que está viviendo la atención primaria, fundamentalmente por la falta de facultativos, nos encontramos nuevamente ante un ejemplo de las políticas cortoplacistas del Partido Socialista, pero también del Partido Popular en esta cuestión, que nos han llevado a un déficit estructural de profesionales. En su improvisado plan de atención primaria, que también aprobó a prisa y corriendo para callar los titulares, nos parecen insuficientes las medidas propuestas para corregir el déficit estructural de profesionales sanitarios. Ante la falta de profesionales, plantea el incremento de las plazas MIR, pero evidentemente eso no es suficiente. Hay que aumentar también el número de estudiantes de medicina, porque si no, ¿de qué sirve ampliar las plazas MIR si al final no se llegan ni siquiera a cubrir? Para Vox, además de estas medidas planteadas, que son necesarias, por otro lado, para garantizar un recambio generacional, hay que buscar nuevos estímulos para todos los profesionales sanitarios. Hay que protegerlos de las constantes agresiones, que no paran esas agresiones, por más que en el Departamento de Sanidad se tiende a minimizar esta cuestión. Y, por supuesto, mejorar las condiciones laborales y económicas de las plazas que se ofertan, especialmente en centros de difícil cobertura,
para retener o atraer a médicos y enfermeras que de otro modo se van a ir a otras comunidades autónomas o al extranjero. Es lo que tiene el Estado autonómico, como lo he comentado en algunas ocasiones, que no solo genera desigualdades, también genera competencia entre regiones para hacerse con los buenos profesionales. Lo que se debe procurar es evitar que los buenos profesionales que tenemos se vayan, conservarlos y atraerlos de nuevo. Hay que garantizar y mejorar una adecuada asistencia sanitaria en el medio rural, incrementando y adecuándolas a las nuevas tecnologías, a la red de consultorios locales y centros de salud en el medio rural. Y, por supuesto, hay que establecer un compromiso de financiación más allá del horizonte de 2023. Señor Lamán, no se puede renunciar a la atención presencial. Esa no es la solución. El abuso de atención telefónica o por otros medios telemáticos dificultará el acceso de nuestros mayores por la brecha digital a la atención sanitaria y puede conllevar una disminución de la calidad asistencial. Respecto a la situación de las medidas adoptadas en salud mental, que nos propuso nuevamente, vemos improvisación en el nuevo Plan de Salud Mental 2022-2025 y carencias de medios humanos y materiales, especialmente en salud infantojuvenil. Señor Lamban, la sanidad pública se defiende con una buena gestión, planificación y presupuesto adecuado y no a golpe de titulares, improvisación y propaganda. Un ejemplo de su mala gestión son las conclusiones que revela el informe elaborado por la Cámara de Cuentas, que ya se ha comentado también esta mañana, donde se concluye que su consejería destinó buena parte de los recursos extraordinarios para hacer frente a la pandemia, a pagar facturas que tenía pendientes del ejercicio anterior. Lo que demuestra todo esto es una insuficiencia presupuestaria del Departamento de Sanidad y la mala planificación, por no hablar de la opacidad y la falta de transparencia y la imposibilidad de verificar la trazabilidad de las partidas de gasto. Tampoco podemos dejar de decir que la mala situación de la sanidad aragonesa es consecuencia de las nefastas políticas del bipartidismo. Unos y otros han contribuido a generar el déficit de la calidad de los servicios sanitarios que hoy padecemos. Repártanse las culpas como quieran. Ninguno puede presumir de rigor a la hora de planificar los gastos. Ninguno debería presumir de buena gestión, porque la realidad es que llevamos décadas con presupuestos para sanidad insuficientes, infraestructuras sanitarias que no llegan, servicios sanitarios cada vez más degradados y profesionales sanitarios mal pagados en situación laboral precaria, desoídos y agotados. Respecto a la importancia de la educación en la acción de su Gobierno, ayer afirmó que constituye la clave de bóveda de su Gobierno. Por el contrario, Vox en Aragón consideramos que implantar a toda costa la LOMLOE, ley que no ha gozado del consenso alguno entre la comunidad educativa, va a suponer el derrumbe de la educación de las futuras generaciones de aragoneses por no promover la cultura del esfuerzo y del mérito. ¿Cree razonable, señor Lamban, contar con la aplicación simultánea de dos leyes educativas distintas en función de si el curso es par o es impar? Estamos hablando de cuestiones importantes, organizativas, curriculares, con sus criterios de evaluación y todo ello se ha hecho deprisa y corriendo, afectando a toda la comunidad educativa. Esta ley, además, pone en peligro el ascensor social, eliminando la igualdad real de oportunidades. Enfatiza en el adoctrinamiento ideológico, poniendo en cuestión la libertad de los padres y la libertad de cátedra de los docentes. Docentes que, por cierto, también se lo han recordado hoy, siguen siendo de los peor pagados de toda España. Por último, le recordamos que también es su responsabilidad dotar de las infraestructuras educativas adecuadas, evitando la masificación en centros y barracones. Sobre estos temas va a hacer algo, tiene algo previsto, tampoco se ha extendido demasiado en sus explicaciones. Cambiando de tema, señor Lamban, su partido, el Partido Socialista Obrero Español, en Aragón y en España se ha entregado y ha asumido las políticas ecologistas radicales de Podemos. Y esto nos ha salido muy caro a los aragoneses. Gracias a este giro de intereses, bendecido por las grandes corporaciones financieras mundiales, organismos supranacionales, las élites de Bruselas y el Gobierno de España, han enterrado el Pacto del Agua y renunciado al aumento previsto de regadío en Aragón para el periodo 2021-2027. En el nuevo proyecto de Plan Hidrológico del Ebro para este periodo, que han dado por bueno, se anteponen los criterios medioambientalistas del Pacto Verde, de la Agenda 2030 y de la Ley de Cambio Climático a las demandas de agua necesarias no solo para la apuesta por el desarrollo de nuevos regadíos en nuestra comunidad, que se ha visto muy frenada, sino incluso para garantizar los ya existentes.
Su Gobierno ha dado por bueno el ofrecimiento de ampliar, como usted decía, presumía de que se seguían ampliando regadíos, 28.000 hectáreas de regadío en este periodo y garantizar de momento la reserva hídrica que recoge el Estatuto. Pero todo esto a cambio de perder 40.000 hectáreas de regadío y la realización de hasta 30 embalses de regulación. Han incrementado los condicionantes medioambientales para la percepción de la PAC, agricultores y ganaderos, convirtiéndoles en las principales víctimas de la transición ecológica basada en su alarmismo climático. Han derruido embalses en nuestros ríos, han abandonado a los ganaderos ante los ataques de los osos y lobos con indemnizaciones que no cubren las pérdidas. ¿Se acuerda, señor Lambán, de los miles de cazadores aragoneses, más de 3.500, creo recordar, agricultores y ganaderos que acudieron el 20 de marzo a Madrid, protestando por las políticas del Gobierno del Partido Socialista en contra de la caza y de la falta de ayudas, de estímulos al sector primario, de una apuesta por el relevo generacional? En su intervención se ha vuelto a olvidar de los agricultores, ganaderos y de todas las personas que habitan en los pueblos ribereños y que sufren las crecidas del Ebro. Bueno, al fin y al cabo estamos hablando solo de 760 millones de euros de pérdidas cuantificadas desde el año 80 por la Asociación de Afectados de las Riadas. Allí están, 760 millones. Tampoco a lo mejor nos tenemos por qué preocupar, pero lo cierto es que hay una devaluación constante del valor de estas tierras y que se está ahuyentando cualquier inversión a futuro o la llegada de jóvenes emprendedores. La falta de voluntad política para prevenir estas catástrofes, amparadas en un fanatismo ecológico, solo es comparable a su desidia en la prevención de los incendios forestales. En definitiva, con sus políticas peligra la viabilidad de muchas explotaciones y se amenaza la soberanía alimentaria de nuestro país, que quedará expuesto a las importaciones de terceros. Por cierto, señor Lambán, ¿piensa hacer algo para evitar el cierre de la última vaquería en la provincia de Teruel? No, ya por la cara que ha puesto ya veo que no lo conocía. Pues mire, va a cerrar la última vaquería en la provincia de Teruel, concretamente en la localidad de Alcorisa. Bien, la gestión de la implantación de las energías renovables, otro tema que yo creo que le interesa. Pues mire, por parte de su Gobierno, esta gestión se puede calificar como nefasta, como lo demuestran las múltiples críticas que generan en los pueblos en base al fuerte impacto paisajístico, medioambiental, económico y social que suscitan su implantación. La Ley de Cambio Climático y de Transición Energética salió adelante en el Congreso de los Diputados con el único voto en contra de Vox. Y en el caso de Aragón, esta ley ha disparado la implantación de macroproyectos de energías renovables, teniendo hoy más de 11.500 megavatios pendientes de adjudicar. Con ello, se está siguiendo un camino contrario al que ha tomado el resto de Europa, donde se fomentan los parques de mediano y de pequeño tamaño, que aporten energía a la industria y asentamientos cercanos. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Aragón, donde se tienden líneas de muy alta tensión para llevar la energía a cientos de kilómetros, tanto a la costa mediterránea como a la industria vasca, con todas las ineficiencias por las pérdidas de energía a lo largo de su trazado. El último proyecto que hemos conocido supone llevar energía desde la comarca de las Cinco Villas hasta Vizcaya, con una línea proyectada de alta tensión de 270 kilómetros de longitud. ¿Es este el colonialismo energético que usted quiere evitar? Sin embargo, a escasos meses de las elecciones y después de las quejas, autoenmiendan su política anterior y ahora parece ser que apuestan por crear un sistema público aragonés de gestión energética, que lo anunció ayer, que ya nos contará en qué consiste. ¿A qué se debe este giro repentino al final de la legislatura? La realidad es que su Gobierno no ha realizado el control debido de la implantación de proyectos de renovables, dejando vía libre a empresas intermediarias para ubicar proyectos de dudosa eficiencia. Ni tan siquiera tiene actualizado el Plan Energético de Aragón, que está vencido desde 2020, donde se podía poner orden, establecer una zonificación para áreas de especial protección paisajística. En Vox defendemos un modelo de plantas más pequeñas, orientadas a la generación distribuida, que creen empleo local y minimicen el daño al entorno natural y estético. En ese sentido, desde Vox hemos presentado alegaciones al proyecto de 3 parques fotovoltaicos y una línea de 188 kilómetros de muy alta tensión que tiene su origen en Ojos Negros y que finaliza en La Eliana, Valencia.
por un lado, pero que también tenía proyectado otro ramal desde Ojos Negros hacia Navarra y País Vasco. Nuestra defensa del patrimonio natural, podríamos decir que tiene una inspiración conservacionista, de apreciación y cuidado de lo nuestro, de la herencia recibida. Queremos preservar el paisaje, la actividad agropecuaria y el modo de vida tradicional del mundo rural. Esta sería una forma eficaz de luchar contra la despoblación. Y hablando de despoblación y del fracaso de sus políticas, un asunto que parece que no le que no le quita el sueño, desde luego, y que no le parece importarle demasiado a la vista de los pocos minutos que le está dedicando en su intervención a lo largo de este debate de Estado de la Comunidad. En ese sentido, debemos denunciar que su Gobierno hasta la fecha no ha impulsado de manera decidida ayudas a las familias y a la natalidad, como recordó el Justicia al Gobierno para afrontar la situación demográfica de Aragón. Y en ese sentido, también le quiero recordar que en el debate del año pasado usted reconoció que era ese incremento de la natalidad lo que había contribuido en mayor medida a la lucha contra la despoblación. Está en el debate del año pasado. Reivindicamos desde Vox el derecho a los aragoneses a permanecer en sus pueblos y que no se vean obligados a abandonarlos por la falta de oportunidades o de unos mínimos servicios públicos. Nuestro grupo parlamentario defendió una iniciativa para la que instábamos al Gobierno de Aragón a la incorporación de la perspectiva de familia en todas las políticas públicas, iniciativa que no contó con el apoyo de los grupos que sustentan su Gobierno. En ese sentido, la nueva ley de familias que está impulsando su Gobierno no creemos que sea la solución, ya que convierte cualquier modelo relacional en familia, imponiendo la ideología de género que tiene como consecuencia la neutralización de la familia como pilar de la sociedad y previa al Estado. Señor Lambán, ha quedado claro a lo largo de este debate del Estado de la Comunidad que su Gobierno no tiene un proyecto para Aragón. Más preocupado por mirar al pasado y potenciar la identidad aragonesa, se ha olvidado de las cosas del comer, del sector primario y de la economía de los aragoneses. Más allá de sus múltiples estrategias, planes, foros, observatorios de contenido evanescente, su Gobierno ignora las reclamaciones de los autónomos y pymes, la necesidad de implementar políticas efectivas para luchar contra la despoblación, facilitar el acceso al empleo y a la vivienda a los jóvenes y la necesidad de mejorar los servicios públicos. Su proyecto político para Aragón está agotado y tiene una fecha de caducidad, mayo de 2023. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente, su turno.